Desafíos matemáticos. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 19 de enero para cuarto grado. Comenzamos con historia, el tema es las culturas prehispánicas. Como viste en clases anteriores, el área cultural de Mesoamérica abarcó desde el noreste de México hasta Centroamérica, y en esa área tan rica en vegetación fue en la que los primeros habitantes de ese territorio se asentaron y tuvieron muy variadas formas de vivir. Las primeras civilizaciones que surgieron en el periodo preclásico ya tienen perfeccionada la agricultura, comienzan a construir sus hogares con diferentes materiales en su entorno, mismo que pueden ser de diferente resistencia y variedad. En el mapa, localizado en la página 41 de tu libro, puedes observar las zonas donde se encontraban las diversas culturas mesoamericanas. Observa con cuidado esta distribución. En el occidente se establecieron las culturas como los purépechas, conocidos como los tarascos, en lo que actualmente es Michoacán. En el sur los mixtecos y zapotecos, en entidades que actualmente conocemos como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En el centro encontramos las civilizaciones mexica, Teotihuacán y Tolteca. Y en la península, de lo que actualmente es Yucatán, Campeche y Quintana Roo, se localiza la civilización maya. Estos grupos humanos se establecieron en zonas apropiadas para cultivar, a medida que fueron creciendo y dieron nuevas formas de subsistir y construir cosas, utensilios, casas, edificios, y también maneras de protegerse de otros grupos humanos que quisieron aprovecharse de ellos. La sociedad se organizó en varios grupos. Mencionan dos: los gobernantes, que a la vez eran sacerdotes y jefes guerreros; los artesanos y campesinos, que eran la mayoría de la población y que trabajaban la tierra, además de participar en la construcción de ciudades y en las guerras como soldados; los gobernantes sacerdotes, los guerreros, los demás sacerdotes, jugadores de pelota, alfareros, constructores y pintores y agricultores. La cultura olmeca es considerada el primer pueblo de Mesoamérica que alcanza el grado de civilización, dejando así un legado artístico, político, social, religioso y de comercio para las civilizaciones que les sucedieron. Durante el periodo clásico, hacia el año 200 después de Cristo, en varias regiones de Mesoamérica se inicia el desarrollo de grandes centros urbanos. Observa la ubicación geográfica y las características naturales de la zona, pero en específico de los mayas. Los mayas vivieron al sur de Mesoamérica. Alcanzaron su mayor esplendor entre los años 250 después de Cristo y 900 después de Cristo. Gracias al perfeccionamiento técnico y científico, hicieron su agricultura más productiva y aprovecharon mejor los recursos naturales. Por otra parte, tenemos a los teotihuacanos. A la cultura teotihuacana la puedes ubicar en el altiplano central, el cual podemos observar en tu libro de texto en la página 41. Recuerda que los mayas eran excelentes matemáticos y desarrollaron de cierta manera la escritura. Los teotihuacanos eran sumamente buenos comerciantes, y eso puedes constatar en los restos arqueológicos, donde encontraron influencia en sus construcciones y maneras de pensar no solo de los mayas, sino también de los zapotecos. Seguimos con matemáticas. El tema es la fábrica de fracciones. Fortalecerás tus conocimientos de cómo comparar fracciones que se representan gráficamente al dividir la unidad con ciertas condiciones. Recuerda que si divides un objeto o unidad en varias partes iguales, a cada una de ellas se le conoce como fracción, ya que está formada por el denominador que presenta un divisor, o las partes en las que se divide la unidad, y el numerador que representa a un dividendo, o las partes que se toman luego de dividirse la unidad. Si un entero lo divides a la mitad en dos partes iguales, cada parte se obtiene un medio, se lee medio o mitad. Si un entero lo divides en cuatro partes iguales, cada parte obtenida se llama un cuarto y se lee cuarto o cuarta parte. Si un entero lo divides en 8 partes, cada parte que se obtiene se llama un octavo y se lee octavo u octava parte. Viste estas fracciones cuando identificaste fracciones equivalentes. Por ejemplo, un medio es equivalente a 2 cuartos y también un medio es equivalente a 4 octavos. ¿Recuerdas qué significa que sea fracción equivalente a otra? Significa que una de las partes en las que está dividido el entero puede ser representada con fracciones de distinto tamaño, lo que implicaría también una escritura distinta. Así, por ejemplo, 2 octavos son equivalentes a un cuarto o viceversa, y un cuarto es equivalente a 2 octavos. Es importante recordar que una unidad o entero puede dividirse en las partes que se decida, pero siempre debes cuidar que sean del mismo tamaño, tanto al marcarlas como al recortarlas. Por ejemplo, puedes ver cómo al dividir un entero en 3 partes iguales obtienes tercios. Así como viste en los cuadros, también en los círculos puedes ver los repartos de tercios. Sextos y novenos cubren a la unidad, y puedes identificar en los círculos fracciones equivalentes como lo hiciste en los cuadrados. Por ejemplo, un medio es equivalente a 3 sextos, o bien puedes establecer que un tercio es igual a 3 novenos.
¿Qué es mayor, un medio o 3/4? Un menor es menor que 3/4. ¿Qué es menor, 2/8 o 1/4? Pues ninguna fracción es menor porque ambas son equivalentes o iguales. ¿Qué es mayor, un medio o 1/3? Un medio porque es media unidad y el tercio no cubre media unidad. ¿Qué es menor, 2/6 o 1/3? Ambos son equivalentes o iguales y lo puedes representar entonces como 2/6 es igual a 1/3. ¿Qué fracción es menor, 8/8 o 6/4? Sería 8/8 porque 8/8 es igual a una unidad. 6/4 es más de una unidad. Seguimos con lengua materna. El tema es trabalenguas. ¿Te acuerdas de las características de los trabalenguas? Por ejemplo, tienen palabras parecidas. Algunos tienen rimas, se repiten las mismas palabras. Vas a ir apuntando las características del lado izquierdo de tu cuaderno y del lado derecho vas a ir construyendo tu trabalenguas. ¿Estás de acuerdo? Empezaremos por la familia de palabras o familias léxicas. ¿Te acuerdas qué son la familia de palabras? Son las palabras que tienen una misma raíz. Por ejemplo, la palabra flor. De flor se desprenden florero, flores, florecita, floral o florería. Lo primero que harás entonces será elegir una familia de palabras para elaborar tu trabalenguas. ¿Por qué no usamos una familia de palabras que acaba de mencionar, la de flor? Necesitaremos una frase o mejor dicho un verso para empezar. Por ejemplo, flor, flores, flores venden en la florería. Para que los versos rimen, la última palabra debe ser una terminación igual o parecida. Propon entonces el tercer verso. Y otras flores florean de día. Si la florería y de día terminan en ia, por eso riman. Para terminarlo, usamos otra característica de los trabalenguas, que es repetir las mismas palabras. Anótalo en el espacio de características. Ahora revisa si tu trabalengua cumple con las características que anotaste en tu cuaderno. Recuerda todo lo que has visto sobre los trabalenguas al construir uno. Seguimos con geografía. El tema es las regiones naturales de México. Fortalecerá los conocimientos sobre las regiones naturales de México. Es necesario recordar que en una región natural es aquella zona geográfica con características particulares de clima, suelo, latitud y relieve, lo que posibilita el desarrollo de conjuntos diferentes de plantas y animales. Recuerda que en México existen más de 8 regiones naturales diferentes. En color verde olivo se muestran los bosques de coníferas. En el tono verde pasto se localiza el bosque mixto. En color azul encontramos el bosque o montañas o niebla. En color verde azulado ubicamos el chaparral. En color amarillo se muestra el matorral o pastizal, desierto. El color morado se localiza la selva húmeda. El color rojo encontramos la selva seca y en color gris ubicamos a la vegetación acuática. El color rosa se muestran otros tipos de vegetación. Ahora recuerda la ubicación de las regiones de mayor extensión en el país: la selva húmeda, la selva seca, el bosque mixto o de niebla, el bosque templado, los matorrales y la vegetación acuática. Por eso es tan importante que los mexicanos preservemos y conservemos esta riqueza. Cada región natural cuenta con características particulares de clima, fauna y vegetación. Las selvas crecen en zonas tropicales donde hace mucho calor todo el año. Hay una gran variedad de plantas y animales como el jaguar y el águila real. Continuamos con el bosque nublado. Los bosques nublados crecen en las montañas, se localizan arriba de las selvas húmedas y por debajo de los bosques templanos. Aquí vive una gran variedad de árboles con muchas epífitas, es decir, plantas que crecen sobre ellos sin causarles daño. Respecto a la flora y fauna, están compuestos por pinos, encinos, magnolias y viven especies únicas de aves como el quetzal y el oso hormiguero claconete. Continúa ahora con los bosques templados. Los bosques templados crecen en las montañas donde no hace mucho frío ni mucho calor. Los bosques templados tienen una gran variedad de árboles, aunque dominan las especies de pinos y encinos. Puedes encontrar distintas especies como ardilla, zacatuche, venado de cola blanca y lobo mexicano. Ahora conoce las regiones naturales secas. Empecemos por las características de los matorrales. Recuerda que en gran parte de México, del centro y norte de México, crecen los matorrales, a veces llamados desiertos. Aquí hace muchísimo calor durante el día y puede hacer mucho frío durante la noche. Las imágenes muestran especies como los correcaminos, tarántulas, liebres y zorros del desierto. En este ecosistema los pastos son muy abundantes y hay muchos arbustos y árboles. Al igual que en los matorrales, hace calor durante el día y frío durante la noche. Respecto a la vegetación que habita en los pastizales, son los árboles y arbustos comunes. También encontramos el perrito llanero, cola negra, la codorniz y el flamante águila real. Ahora recuerda las características de la selva seca. La selva seca crece en lugares cálidos, en donde las estaciones son muy marcadas. Sus árboles de hojas pequeñitas no son muy altos y como reciben mucha luz,
Pueden identificar algunos de sus mamíferos que habitan estas selvas secas como el zorrillo, el armadillo, el tlacuache, las iguanas verdes. Podemos encontrar árboles como el apameo rosa y el palo mulato. Conoce ahora la vegetación acuática y subacuática. En el Pacífico se encuentra la ballena azul y la vaquita marina, mientras que en el Golfo y el Caribe la fauna que habita son las tortugas, el mapache y los manatís. Los servicios ambientales son los beneficios que otorga el ambiente y son el resultado de la manera como los ecosistemas funcionan en todo el mundo. Existen varios tipos de beneficios ambientales. El de soporte apoya para el desarrollo de la vida, que ayuda a otros procesos naturales a funcionar adecuadamente. Regulatorios que permiten al ambiente resistir daños y recuperarse ante la degradación ambiental, provistos de bienes como los alimentos y agua dulce, los cuales son beneficios para la subsistencia humana, servicios culturales que brindan apreciación y valoración de diversos paisajes. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.